respecto. Pedro, por favor. Sí, así es. Usted sabe que la Comisión de Usuarios de Gas está constituida desde el año 2003, reconocida por el ente regulador del gas. Funcionamos allí con la participación de más de 20 asociaciones de usuarios de todo el país. Esta semana esta Comisión de Usuarios decidió, luego de haber conocido la información de la compensación económica dictada por el Estado Nacional a las distribuidoras y a las productoras de gas, rechazar el pago de esta compensación, en principio porque entendemos que es una responsabilidad que el gobierno actual no debería haber asumido, en función de que dentro de menos de un mes tendremos un nuevo presidente de la Nación y, por supuesto, nuevas autoridades en la Secretaría de Energía, que es la que debe decidir sobre estos temas, sobre todo teniendo en cuenta que el presidente electo, Alberto Fernández, ha hablado reiteradamente de la necesidad de especificar las tarifas y todo lo que tenga que ver con la estructura de las tarifas de gas natural. Por lo tanto, que el Estado Nacional haya dispuesto compensar en 24.524 millones de pesos a las empresas de gas, basados en un reajuste por el aumento de la moneda estadounidense, o sea, por la dolarización, no tiene ningún justificativo, y sobre todo en un contexto donde estamos hablando de realizar un plan nacional contra el hambre, donde el propio Estado Nacional no ha cumplido con el aporte presupuestario para la emergencia alimentaria sancionada por el Congreso de la Nación. Y por otra parte, en ese documento también le pedimos al próximo presidente Alberto Fernández que evite la aplicación del aumento que había autorizado ya el actual secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, para las tarifas de gas que se estaría aplicando en enero de 2020. La Comisión de Usuarios entiende que no puede haber ningún aumento de tarifa, ni de gas natural, ni de electricidad, ni de agua y cloacas, en este actual contexto que todos conocemos, ¿no? Sí, pero es verdaderamente increíble, ¿no?, que se tomen medidas en las postrimerías de salir del poder. Claro, uno diría, hace medidas demagógicas para que congraciarse con la gente. Ni siquiera para despedirse se toman medidas a favor de las grandes mayorías, sino para los amigos y los privilegiados. Sí, además estas empresas, como todos sabemos, han sido una de las pocas beneficiarias del modelo económico implantado por el presidente Macri. En el transcurso de los 4 años de la gestión del actual presidente, las tarifas de gas aumentaron 2.500% en promedio, y consecuentemente con ello aumentaron la rentabilidad de las productoras de gas, de las transportistas y de las distribuidoras de gas, que han tenido las mayores ganancias en estos últimos 4 años, en desmedro de la situación de las industrias pyme, del pequeño y mediano comercio y de millones de usuarios de gas natural, usuarios residenciales, que tuvieron grandes dificultades para pagar sus facturas, que en algunos casos se empeñaron, se endeudaron para pagarlas, y que en más de 220.000 casos han perdido el servicio de gas por no poder pagar sus facturas. Y estamos hablando aquí de 220.000 usuarios de casas de familia que ya no tienen gas y han vuelto a las garrafas. Qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Qué se sabe? ¿Cómo están observando ustedes, las asociaciones, organizaciones de defensa de usuarios y consumidores, Pedro, a todo lo que se viene de desdolarizar, como señalaba, las tarifas, al acuerdo social que tendrá que ver también con un acuerdo de precios que hace a los servicios? ¿Qué novedades tienen? ¿Cómo están observando? ¿Van a ser llamados para también ustedes ser escuchados? ¿Qué saben de todo esto?
Bueno, esto último que usted acaba de señalar, nosotros lo estamos planteando, la necesidad de que las organizaciones de consumidores y usuarios participemos en este plan nacional contra el hambre que ha propuesto el presidente electo y que se realizó la primera reunión durante la semana anterior. Creemos que tenemos un rol importante. De hecho, nosotros ya hablando como DEUCO, estamos participando permanentemente en el control del programa Precios Esenciales, que creemos que debe continuar, que debe ser ampliado, que debe ser mejorado como un paliativo para la situación de miles de hogares argentinos que no pueden consumir alimentos, y también con una favorable expectativa respecto a las afirmaciones de Alberto Fernández, del próximo presidente, respecto a la desdolarización de las tarifas. Nosotros, ya aquí hablo como Comisión de Usuarios, desde el año 2004 venimos planteando que las tarifas deben ser especificadas, que debemos conocer el Estado en primer lugar y los argentinos también, el verdadero costo de producción del gas natural, que es un dato que lamentablemente nunca la Secretaría de Energía de la Nación y el Ministerio han conocido. Es un dato reservado de las empresas, el tema de saber cuál es el costo de producción. Nosotros necesitamos, los argentinos, el Estado, saber cuál es el costo para poder fijar tarifas en el orden interno que cumplan con la doctrina de la Corte Suprema de la Nación en cuanto a que sean justas, razonables, asequibles a los usuarios y no dolarizarlas como ha sucedido con la gestión de Aranguren, luego de Iguacel y ahora de Lopetegui, que conduce a una situación imposible de soportar por parte del conjunto de los usuarios, porque es permanente el ajuste de tarifas al hacerlo en forma semestral. 2 veces por año ajuste de tarifas no lo resiste el cuerpo social, la estructura económica, comercial, etcétera, ¿no? ¿Es creíble el 3,3 de inflación de octubre que dio a conocer el INDEC o ustedes esperaban más, Pedro? Mire, en realidad nosotros lo que hacemos, en primer lugar, aclarar que nosotros como entidad de usuarios no estamos en condiciones correcto. de impugnar los datos del INDEC, porque obviamente la estructura que nosotros tenemos es imposible de poder igualarse a la capacidad institucional, técnica que tiene el INDEC. Sí vemos que los alimentos siguen incrementándose durante el mes de noviembre. Hay una escalada de incrementos en forma permanente que lamentablemente están condicionando al próximo gobierno que asume el 10 de diciembre. O sea, a partir de las elecciones PASO del lunes 12 de agosto de este año, luego de realizadas las elecciones PASO, ha habido una escalada de incremento de todos los sectores económicos y particularmente de los alimentos, que evidentemente está perjudicando en forma directa a los millones de argentinos que consumimos alimentos, que ha tenido como consecuencia la baja en el consumo de la leche a 176 litros por cápita por año, cuando en 2015 consumíamos 217, y al peor dato de consumo de carne vacuna de la historia. Qué bueno. Usted sabe que desde el año 1958 el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna tiene relevado el consumo per cápita anual. Desde ese año 1958 hasta hoy no hubo un dato peor que el de este año. Qué bárbaro. Que es el más bajo de la historia. Y otro dato más también significativo, cuando todos creemos que debido a que millones de argentinos no pueden comprar carne vacuna, ni de cerdo, ni pollo, se trasladan a los fideos, también ha habido una caída del consumo de fideos secos, de los fideos industriales. Consumíamos
9 kilos 100 por cápita y estamos llegando este año a 8 kilos per cápita. Y dentro de esta caída del consumo de fideos, lo que dicen los datos oficiales de las propias empresas es que el mayor consumo se da en los fideos de menor valor, con lo cual también allí se está disminuyendo la calidad de la comida de los argentinos. Acá Diario Popular, Pedro, está tirando que el pan dulce, 1.200 pesos algunos pan dulces, se viene suba del 200%. Sí, bueno, eso depende obviamente depende de la calidad del pan dulce, de la marca y demás. Obviamente que hay pan dulces industriales, digamos, que tienen algunos precios menores, precios más populares, ¿no es cierto? Que seguramente no tendrán la misma calidad de este pan dulce que menciona el diario, pero lo cierto es que ha habido también, como consecuencia de esto que venimos señalando, un aumento en todos los productos que componen la canasta navideña, que acompaña el índice de inflación de los alimentos. O sea, cuando el IPC interanual da el 50%, 50 y algún punto más, los alimentos han aumentado al menos 15 puntos más. Y los lácteos, el INDEC mide 8 productos lácteos mensualmente, esos productos lácteos en forma interanual han aumentado más del 90%, que es lo que, como decíamos recién, tuvo como consecuencia la caída abrupta del consumo de leche por habitante por año en Argentina, y fundamentalmente dentro de la leche, de los lácteos, los quesos. La caída de consumo de los quesos, dado el precio extraordinario que hoy tienen los quesos blandos, los semiduros, los duros, es extraordinaria, ¿no? Sí, pero bueno, no, es imposible se justifica queso. Cuando un kilo de queso cremoso vale como mínimo 400 pesos el kilo. Claro, eso es lo que ha hecho, que por ejemplo, uno se quería hacer una pizza para invitar amigos, y hacía 3, 4 pizzas, y con eso más o menos zafabas. Hoy ya la pizza es carísima, pero no por el componente de la harina y la salsa y alguna cosa, sino cuando compras el queso. Cuando compras te gastás más de 1.000 pesos en queso así que ya uno no sabe si no es preferible hacer un asado directamente. Bueno, hablando de la harina, bueno, usted sabe que la harina industrial, la 4.0 que utiliza la industria panaderil, en 2015 la bolsa, a finales de 2015, la bolsa de 50 kilos que compraba el panadero, la industria, costaba 130 pesos y ahora cuesta entre 1.400 y 1.600 pesos. O sea, y no es una casualidad ni solamente generado por el aumento de la moneda estadounidense y la cotización del trigo a nivel internacional, sino que tiene que ver con el abandono de una política que había estado vigente hasta el año 2015, por la cual el precio de la harina en el mercado interno tenía un valor acotado como consecuencia de un acuerdo que había hecho el Estado Nacional con los exportadores de trigo, que permitía que en el mercado interno, o sea, todos los argentinos, pagáramos la harina a un precio acotado, al igual que se hizo también hasta 2015 con el aceite. Allí había un fondo fiduciario creado con una retención del 1,2% al poroto de soja, que permitía la constitución de un fondo que manejaba la industria aceitera, que repartía entre los productores de aceite comestible y que permitía que el precio final a los argentinos fuera un precio acorde al ingreso de la población. Bueno, eso se cambió. El aceite en este periodo de 4 años aumentó más de un 400% y la harina, como dijimos recién, más de un 1.200%. Bueno, habrá que esperar entonces a ver que asuma el nuevo gobierno y que las cosas se estabilicen. Nosotros apostamos a la recuperación de esas políticas, ¿no es cierto? Claro. Porque fueron beneficiosas de la misma manera que, hablando ya de otro tema, el tema medicamentos, creemos que es necesaria una regulación
del precio de los medicamentos. Nosotros tenemos que volver a la década del 80, cuando los precios de los medicamentos estaban fijados por el Ministerio de Salud de la Nación. Eso se abandonó durante el menemismo. Este gobierno amplió la libertad de mercado y los medicamentos en este último año también, a partir del 12 de agosto, tuvieron un incremento de más del 40%. En 3 meses los medicamentos aumentaron más de un 40%, y no hubo ninguna manifestación por parte del Ministerio de Salud respecto a la necesidad de retrotraer los precios, como le pedíamos las entidades de consumidores a los días anteriores al 12 de agosto. Por el contrario, permitió el incremento en agosto, en octubre, y siguen incrementándose este mes de noviembre. Tremendo, tremendo. Muy bien, Pedro, estamos atentos, como siempre, a ver cómo va la dinámica de todo esto. Bueno, muchas gracias, Jorge, por el tiempo. No, por favor, al contrario. Bueno, el presidente de Defensa de Usuarios y Consumidores de EUCO, Pedro Busetti, que van a pedir el rechazo de este nuevo regalito que le ha hecho a sus amigos del gobierno que se va, de 25.000 millones de pesos que no van a tener que pagar al Estado las energéticas.